Bienvenida, está acá en los estudios de Radio Pichincha el doctor Jorge Luis Ortega. Como les decía, él es abogado, penalista, especialista en temas jurídicos. Le hemos invitado para hablar sobre el caso Villavicencio, pero antes y para conectar un poco con lo que venía comentando hace un momento en el segmento de la opinión, doctor, saber su opinión con respecto de lo que habría sido esta decisión primigenia del gobierno de pretender desalojar a la Corte Constitucional del edificio donde actualmente cumple sus funciones. ¿Qué mensaje le da, más allá de todas las cosas y episodios que hemos vivido durante la semana anterior, este nuevo ingrediente que habla también del acoso y el asedio que está viviendo la Corte por parte del Ejecutivo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alexis, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo cordial para todos quienes nos escuchan y nos observan a través de las distintas plataformas. Bueno, lo que tú comentabas es lo correcto, ¿no? Una institución no es una infraestructura, ¿no? El funcionamiento de una institución y especialmente de la Corte Constitucional de un país no es solamente una infraestructura, no es solamente un edificio. Y creo que el mensaje equivocado que da el gobierno del presidente Noboa, lastimosamente, no solamente a la Corte, sino a la ciudadanía, es un mensaje de presión, de amenaza, de intimidación, y lastimosamente las cortes no están para resolver a gusto de las autoridades o del gobierno de turno. Las cortes están para resolver en el ámbito de sus competencias el respeto a la Constitución en este caso y a las leyes. En ese sentido creo que el presidente Noboa debe ser un poco más cauto en cuanto a la forma de proceder en contra de la Corte Constitucional, porque el salir a una marcha a presionar una resolución eminentemente jurisdiccional, el convocar a funcionarios de su gobierno a que movilicen sus cuentas o se movilicen a través de los medios de comunicación para enviar un mensaje de confrontación a la Corte, digamos, no es lo más apropiado ni lo adecuado en los momentos en los que actualmente está viviendo el país, que al contrario necesita el fortalecimiento de instituciones que reafirmen la institucionalidad del país y que de alguna manera trabajen de manera coordinada. Porque no se trata de trabajar de manera aislada el tema de la seguridad, el tema del desempleo, el tema de la falta de salud. No, hay que trabajar de manera coordinada entre todas las funciones del Estado y entre todas las instituciones por el bien de la patria, porque a la final del día están, señores gobernantes, están al frente de 18 millones de ecuatorianos, de los que votaron por ellos y de los que no, pero que al final del día somos ciudadanos ecuatorianos que merecemos tranquilidad por parte especialmente de las autoridades que nos gobiernan, porque no se genera una tranquilidad, se genera una suerte de angustia el observar y el ver que el propio gobierno nacional expone de manera como si fuesen unos delincuentes a los más altos magistrados del Tribunal de Justicia del mayor nivel de conocimiento constitucional del país, ¿no? Luego ya vendrá la consulta popular, si pasará o no este proceso de verificación de la constitucionalidad o no y la viabilidad o no de estas preguntas. Luego vendrá si el ciudadano de a pie se pronuncia no a favor o en contra de esto, pero por el momento respetemos las funciones y el trabajo de cada una de las instituciones. Para ir cerrando este episodio, hay dos cosas que sí quisiera mencionar que se me quedó por fuera del comentario porque son vitales también y que forman parte de toda esta coyuntura, doctor Ortega. La una tiene que ver que al mismo tiempo que se conoce este documento que tiene que ver con el manejo y el control y la administración de un edificio, se conoce también que la Contraloría ha notificado a la Corte Constitucional sobre un examen a la administración de talento humano, justo en este momento. Entonces aparece la Contraloría también como actor en esta saga de acoso. Y adicionalmente ocurre otro hecho que tiene que ver con el uso de los aparatos de inteligencia del Estado. Sin la ley esta de inteligencia vigente, suspendida algunos artículos por parte de la Corte y tal, pero el Estado sigue haciendo seguimiento a través de la policía y la fiscalía a Leonidas Issa. Entonces,
¿qué está pasando? Es decir, ¿está o no está vigente la ley de inteligencia? Le hacen seguimientos a Leonidas Issa, entra también la Contraloría en esta disputa. ¿Hay, digamos, algo de luz con respecto de lo que está pasando y lo que podría pasar? Lo que está mostrando precisamente el gobierno nacional es que no se necesita de leyes para realizar investigaciones, vigilancias y seguimientos a no solamente a presuntos responsables del cometimiento de alguna infracción, sino a quien considere un objetivo para aquello. Entonces, digamos, da en sentido contrario la propia digamos, visión del propio gobierno y la propia lectura del propio gobierno sobre respecto de estas leyes suspendidas por la Corte Constitucional. No se necesitan de leyes, si es que con las que tenemos podremos, digamos, de alguna manera perseguir a quienes consideremos debemos perseguir o a quienes investigar, ¿no? Esto está clarísimo. Y luego, claro, o sea, toma de mano a otras instituciones, a autoridades de control, para, digamos, de alguna manera seguir ejerciendo esta presión que, vuelvo y repito, genera incertidumbre, genera malestar y molestia, no solamente a quienes deben seguir trabajando, como son los jueces de la Corte Constitucional, sino a la ciudadanía en general, que lo que busca es esto, o sea, busca que el gobierno nacional dé respuestas claras, precisas, que muestre un plan acertado, coherente en cuanto a muchos, digamos, circunstancias que están pasando en el país, como es el tema de la salud, como es el tema de la seguridad, como es el tema incluso de estas leyes que han sido suspendidas y que de alguna manera le llaman la atención a quienes se encuentran proponiéndolas para que reflexionen, modifiquen, cambien, adecúen. O sea, no solamente se trata de que esperemos que hoy que están suspendidas no las podemos ejecutar y que luego veamos qué es lo que pasa si las declaran o no inconstitucionales. No, ya deberían estar trabajando en nuevos proyectos, digamos, y socializando estas normas para que no caigan en lo que está pasando, en una suerte de que podrían ser declaradas inconstitucionales. Eso es lo que debería estar pensando el gobierno nacional. El rol de la Contraloría, que entre en esta disputa, que también se convierte en un actor. Sí, es lamentable porque ese es digamos, esa es otra lectura que dejan, ¿no? Dan cuenta de las autoridades para en la investigación o el seguimiento de ciertas cuestiones que le interesan al gobierno y dejan pasar otras, ¿no? ¿Qué pasan con los otros? Miren, es evidente los procesos de contratación en el campo de la electricidad y petroleros. ¿Qué está pasando con esas auditorías? Eso también debería llamarle la atención y al Contralor y digamos, y direccionar su trabajo para aquello, ¿no? Entonces, creo que todo esto da cuenta de una persecución innecesaria, de una presión innecesaria. El respeto a las funciones de cada una de las instituciones se debe empezar por la máxima autoridad del país. Doctor, vamos al tema por el cual le habíamos invitado. Yo le había leído con mucha atención sus publicaciones a través de redes sociales con respecto del caso. 2 años después, justo casi, ¿no? 2 años después, estamos en agosto, el asesinato fue aquel miércoles 9 de agosto del 2023. Hay, digamos, el antecedente que todos conocemos de lo sucedido durante ese día y los días posteriores, lo que pasó con el sicario, que fue interceptado, neutralizado y muerto horas después. Le dejaron que se muera desangrándose en las oficinas de flagrancia, me parece que eran. Después de estos 6 o 7 que son detenidos y que también son asesinados dentro de una cárcel, que era responsabilidad del Estado durante el gobierno de Lasso. Después el testimonio de alias Invisible, ¿no? Este señor Angulo, que dice que desde la cárcel se fraguó todo, etcétera, etcétera. Y ahora el testimonio de Salcedo, que involucra a otros 4, ¿no? Y decía el doctor Jorge Luis Ortega: el 26 de agosto del 25 será la audiencia de formulación de cargos, inicio de un proceso penal solicitada por la Fiscalía en contra de un ex ministro de Estado, el señor Serrano, un ex asambleísta, el señor Aliaga, y 2 contratistas del Estado, Jordán y Salcedo, por el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. 3 de ellos se encuentran fuera del país. Sin embargo, el ex ministro y un contratista se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio definido,
lo que podría facilitar su deportación. El asesinar a un candidato presidencial a la presidencia de la República está sancionado en el COIP con una pena de 26 a 30 años de cárcel y por la conmoción causada se lo ha denominado magnicidio. Sin embargo, no se los puede juzgar en ausencia a los procesados, por lo que debe ser prioritario para el gobierno de Noboa activar todos los mecanismos posibles por la vía diplomática a través de la Corte Nacional para que dichos ciudadanos vuelvan al Ecuador y enfrenten la justicia. Pero dice Jorge Luis Ortega, lo grave es que ni la Asamblea ni los ministros del Interior o de Gobierno se han pronunciado al respecto. Incluso la propia prensa no ha dado mayor seguimiento al pedido de la Fiscalía. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa ahí y cómo podría llevarse adelante este proceso si 3 de las personas que están convocadas por Fiscalía están fuera del país? Bueno, vamos por partes. Primero, a mí sí me llama la atención la falta de comunicación o de comunicados oficiales por parte del Gobierno Nacional y de la propia Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque en su momento el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, causó conmoción nacional. Y hasta el día de hoy, 2 años después, considero que la familia del señor Fernando Villavicencio todavía no tiene una respuesta clara, no tiene todavía, digamos, el conocimiento pleno de la verdad, de lo que realmente pasó y de quienes podrían estar involucrados en este crimen. Y creo que al convocar, al solicitar a la Fiscalía General del Estado a una audiencia de formulación de cargos para iniciar un proceso penal a 4 ciudadanos, digamos que no son cualquier ciudadano, ¿no es cierto? No se haya pronunciado el Gobierno Nacional. No sea enfático en que esto también es parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque esto también, estos procesos que se inician en contra de un asesinato tan grave como este, también es parte pues de un plan de seguridad que busca posesionar el Gobierno Nacional. Se trata de un exministro de Estado, y no solo cualquier ministro, pues, sino que un ministro que manejó la inteligencia policial, se rodeó de la cúpula policial y que cuenta con información suficiente y necesaria en todos los ámbitos como se lo ha podido evidenciar a través de sus declaraciones que las hace inclusive estando en los Estados Unidos y que hemos escuchado y visto que comenta sobre circunstancias y asuntos relacionados al Ecuador. Entonces, creo que es muy grave esto. Y luego la propia Asamblea Nacional. O sea, creo que la propia Asamblea Nacional también debe curarse en sano. Y digamos, dar su criterio, su opinión sobre respecto de aquel que en algún momento fue parte de esta asamblea. Pero ¿no es ahí, cierto? y aquí usted menciona asamblea. Y también llamar la atención, ¿no es cierto? Y expresar a través de comunicados oficiales la necesidad de que digamos, la Fiscalía ejerza sus funciones con transparencia, con objetividad y sobre todo, pues, digamos, que sea consciente que están al tanto de todas sus gestiones estas instituciones del Estado. Doctor, ya que usted menciona asamblea, hubo una participación clave de la asamblea. De hecho, a mí cuando este tipo de delitos, y digamos, me correspondió como reportero legislativo hacer seguimiento de algunos otros casos lamentables, que ahora nuevamente están retomando vigencia y relevancia a propósito de la posibilidad de que sean archivados. El caso Gabela, por ejemplo. Cuando la Asamblea ha dicho, creemos una comisión especial, el problema es que ahí se politiza al extremo casos que deberían ser manejados e investigados de manera técnica, objetiva, independiente. Y la Asamblea ya tuvo una comisión que se encargó de investigar el caso Villavicencio y que concluyó, de hecho, que el asesinato de Villavicencio no tenía tintes políticos, que era, digamos, delincuencia común, en este caso sicariato vinculado a quién sabe otras cosas que no tenían que ver mucho con cuestiones políticas. Ya hubo un informe. Pero precisamente por eso, al haberse emitido un informe que a todas luces da cuenta que no es de acuerdo a la verdad, ajá, por la formulación de cargos que ahora solicita la Fiscalía General del Estado, debe reabrirse.
Debe nuevamente buscar respuestas la Asamblea Nacional, porque es evidente que esa comisión falló. Es evidente que esa comisión no hizo su trabajo, porque no es posible entonces que ahora la Fiscalía General del Estado, con las investigaciones que ha venido realizando, sí involucre a políticos, sí involucre a contratistas del Estado. Entonces quiere decir que entonces, ¿qué es lo que pasó? O falló, o entonces la Fiscalía General del Estado está siguiendo un juego al gobierno nacional, o está tratando, como dicen algunas voces, de como cortina de humo frente a los graves problemas nacionales, plantear ahora nuevamente o ponerlo a la luz pública nuevamente el caso Fernando Villavicencio. Entonces, qué grave que sería lo uno y lo otro. Si, por un lado, la Asamblea Nacional falla en su comisión inicial en investigar y dar cuenta de lo que realmente sucedió en el ámbito de sus competencias, o la Fiscalía General del Estado está utilizando a este caso como un juego político, como un times mediático. Entonces, qué grave que es esto. Por eso es la necesidad de que las autoridades, tanto el gobierno nacional como la Asamblea Nacional, se pronuncien sobre estas investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que ahora llaman, exigen o convocan a una audiencia para vincular no a cualquier persona, a un exministro de Estado, a un exasambleísta y a 2 excontratistas, uno de los cuales ya se encuentra inclusive cumpliendo varias condenas por corrupción. Ahora, ¿qué va a pasar con el señor Serrano y con el señor Jordán, que están en Estados Unidos y que tienen que venir a responder a la justicia ecuatoriana? Eso debería comunicar el Estado ecuatoriano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional por intermedio de Cancillería, por intermedio de la Corte Nacional de Justicia, para realizar todos los buenos oficios con el gobierno americano, que aparentemente tienen una excelente comunicación, unas relaciones diplomáticas de muy alto nivel, ¿no es cierto? Tanto que se ha logrado la extradición de Fito. Tanto que en tiempo récord y sin hasta el día de hoy mostrarnos la motivación del presidente Swing, que le llevó a extraditar a este ciudadano Fito, ya está en Estados Unidos. Entonces, con la misma diligencia que se actúa en otros casos, debería el gobierno nacional pronunciarse y actuar con este caso, porque resulta gravísimo que la Fiscalía General del Estado, dentro de una fase de investigación previa, ¿no es cierto?, haya recabado elementos, vestigios, indicios que le lleven a tomar una decisión de formular cargos en contra de estos ciudadanos. Entonces, estos 2 ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos, de la misma manera que actuaron con otro ciudadano, acudan a la vía diplomática para efectos de reciprocidad diplomática, y por intermedio del presidente de la Corte Nacional comenzar un proceso para, hasta que se resuelva la audiencia, se dé efectivamente la audiencia de formulación de cargos el 26 de agosto, y en función de las medidas que solicite la Fiscalía General del Estado y conceda el juez que aboque conocimiento de esta audiencia, de este inicio de este proceso, ¿no es cierto?, comiencen los procesos, ya sea exigiendo que sean deportados o iniciando un trámite de extradición. Porque en el caso del señor Jordán, tengo entendido por información de los medios de comunicación que él está en un proceso de solicitud de asilo político, ¿no? Tengo entendido que incluso está convocado para el 2027 una audiencia, pero en el ejercicio pleno de la soberanía norteamericana pueden suspender o pueden, cancelar este proceso, si es que a criterio del gobierno ecuatoriano y sus muy buenas relaciones con Estados Unidos lo requieran a este ciudadano. En el caso del señor Serrano no está clara la situación migratoria de él, pero tengo entendido que hasta el día de hoy se encuentra privado de la libertad en un centro precisamente donde llevan a ciudadanos extranjeros para ser deportados. Entonces, lo que nos da cuenta de que podría incluso ser sujeto de deportación. Pero, ¿qué pasa si es deportado y es antes de la audiencia del 26 de agosto, o en la audiencia del 26 de agosto no se ordenan, por ejemplo, o no se solicitan por parte de la Fiscalía ni se ordenan por parte del juez una medida cautelar de prisión preventiva? Podrá llegar y comparecer al proceso
y defenderse en libertad. Ahora, entonces, eso también, digamos, nos llama la atención que no ha existido una comunicación oficial al respecto. Doctor, usted planteaba hace algunos segundos en su intervención una duda que además creo yo es compartida por la viuda de Fernando Villavicencio, a quien le hemos escuchado en los últimos días en varias entrevistas. Ojalá nos acepte una entrevista a nosotros, la señora Zarauz, también para conversar con ella. Parece que es vital escuchar y saber sus versiones y sus testimonios. Con respecto del rol político de la Fiscalía, usted decía hace un momento, o es que la Fiscalía está nuevamente tratando de utilizar, que es una duda absolutamente legítima. ¿Por qué? Por los tiempos. Son 2 años, no paramos de estar en permanente campaña electoral, vamos a ir a una campaña, a una consulta, ¿no? Entonces, y hemos visto cómo desde diferentes sectores han utilizado y han manipulado y han manoseado políticamente el caso Villavicencio. Hace algunos meses, la señora Zarauz decía que la fiscal general en ese momento, la señora Diana Salazar, le presionó a ella para culpar a la Revolución Ciudadana y a Correa directamente. Es más, Zarauz en alguna entrevista dijo que el texto de aquel tuit que ella publicó señalando a Correa, llamándolo asesino, fue redactado por la propia fiscal general. Y en estos días también la señora Zarauz ha dicho, ¿por qué confiar en el testimonio de un sentenciado como Salcedo, que además en varias ocasiones le ha mentido al Estado en varios de los testimonios que ha brindado? ¿Y por qué ahora sí darle crédito con respecto de su testimonio, en el cual él también se está involucrando? Es decir, ahora sumaría una nueva sentencia por asesinato, si es que es lo que dice Salcedo, ¿verdad? Él estaría siendo parte de la planificación del asesinato de Villavicencio. ¿Son legítimas las dudas de Verónica Zarauz con respecto del rol de la Fiscalía y el testimonio de Salcedo, si eso no es real? Sin lugar a dudas que el proceso tan manoseado y tan mal llevado que ha venido siendo del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio lleva a plantear estas dudas e interrogantes no solamente a la viuda del señor Fernando Villavicencio, la señora Zarauz, a su familia, a sus hijos, sino a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Y esas dudas, esa incertidumbre, digamos, pueden llevar a que desconfiemos de la gestión de la Fiscalía General del Estado. Por esa razón, cuanto más por esa razón, es que se debe transparentar y se debe exigir por parte de la Asamblea Nacional y del propio Gobierno Nacional una investigación transparente, clara, objetiva, que nos muestre a la ciudadanía realmente si la Fiscalía hoy por hoy cuenta con mejores y mayores elementos que le permitan imputar Esa es la realización de este delito a estos nuevos ciudadanos, que no se quede pues solamente con las declaraciones de este sentenciado, no, que nos muestren algo más. Tengo entendido que en la explotación de chats en el caso Plaga salieron a relucir también mensajes de texto entre el narcotraficante asesinado Norero y este señor Jordán. Entonces, que nos muestren eso. Yo creo que lo que exige la señora Zarauz es esto, y lo está exigiendo desde el primer día. Transparencia en la investigación, seriedad en la investigación, que le permitan confiar no solamente a la familia del señor Villavicencio, sino a la ciudadanía entera, de que la Fiscalía General del Estado está alejada de los times políticos, de los times mediáticos, está alejada de llevar una línea, política, y se centre y se concentre en el proceso penal. ¿Por qué? Porque es tan delicada la función de la Fiscalía General del Estado, no solamente en este caso, sino en todos, porque por un lado puede imputar a inocentes, Claro. puede procesar a inocentes, y pasa todos los días, como también puede su mal manejo procesal llevar a la impunidad o dejar en la impunidad a los verdaderos responsables de los delitos. Y yo creo que el llamado que hace la señora Zarauz es ese, transparencia, objetividad
y alejar a la Fiscalía de cualquier circunstancia que tenga que ver o sea relacionada al campo político. Ahora, doctor, hay un tema dentro del caso Villavicencio que también siempre nos ha llamado la atención, y es el famoso teléfono, ¿no? Ese teléfono que en un momento se dijo fue arrojado al río Tomebamba, lo cual fue absolutamente falso. Fue enviado a los Estados Unidos para que se haga una copia espejo. Después fue a parar en la mano de un montón de gente que lo terminó exhibiendo y publicando chats, etcétera, en redes sociales y en internet. Pero el problema es que ese teléfono no ha servido para nada, o no ha servido de mucho como para generar algún otro tipo de información que ayude a determinar la verdad, ¿no? Sí. Y ahí hubo casos, y se pueden desprender algunos otros delitos que no han sido investigados, y a poca gente le interesó el contenido de ese teléfono. Sí, bueno, eso reafirma tu comentario lo que hemos venido diciendo, y lo que a la señora Zarauz le molesta en algún momento, es la falta de seriedad, de compromiso de las instituciones y de manejo adecuado de este proceso, ¿no? Es totalmente evidente la deficiencia en el manejo que la Fiscalía, la Policía, el Gobierno Nacional ha llevado sobre este caso. Y eso hace pues dudar, ¿no es cierto?, no solamente a ella, sino a toda la ciudadanía, sobre realmente la credibilidad hoy por hoy de la toma de decisiones de la Fiscalía General del Estado en cuanto a este caso. Y miren ustedes, ¿qué pasaría o qué pasa si en realidad estas personas que ahora van a ser procesadas, ¿no es cierto?, que la Fiscalía los va a imputar, realmente tienen que ver, realmente son responsables, realmente participaron en el delito, pero con todo lo que ha sucedido a su alrededor de este caso, pierde credibilidad esa acusación. Si no hay pruebas. Pierde credibilidad, pierde confianza en la ciudadanía. Entonces, por favor, señores de la Fiscalía General del Estado, señores del Gobierno, señores de la Asamblea Nacional, seamos cautos, prudentes, conscientes de lo grave de lo que representó en su momento y de lo que representa el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, porque el tema de la seguridad en este caso, ¿no?, les puede afectar a ustedes, señores políticos. Lo que pasó con Fernando Villavicencio está golpeando sus puertas y les está diciendo atención, esto puede pasar con ustedes y no queramos que esto vuelva a suceder, y peor aún que quede en la impunidad. Yo comparto esa inquietud, ese llamado a la cautela, a la mesura y al manejo responsable de este caso, y no solamente de la justicia, sino también por parte del periodismo, que desde el primer día que sucedió el asesinato de Villavicencio ha sido bastante irresponsable al momento de, por ejemplo, empezar a señalar culpables, sin pruebas. Ahora podríamos estar viviendo y experimentando nuevamente lo mismo, de acuerdo a lo que señala Jorge Luis Ortega, si es que no se lleva de manera técnica, objetiva, profesional esta investigación, a 2 años de ocurrido el asesinato de Villavicencio. Le quiero agradecer, doctor, como siempre, la gentileza de aceptar las invitaciones. Muy amable, muchísimas gracias. Muy gentil, el doctor Jorge Luis Ortega, abogado, penalista, especialista en temas jurídicos, hablando sobre el caso Villavicencio. 8:20, hacemos un breve corte y volvemos para analizar sobre la situación energética del país.